Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Y sobre este mismo tema del arancel del 30% impuesto por Colombia a los productos ecuatorianos, pues esta es una medida que, como escuchábamos, golpea directamente a 23 partidas clave del comercio bilateral y ha encendido pues las alertas del sector exportador, que exige un diálogo urgente para evitar una escalada mayor. Estamos frente a una guerra comercial. ¿Quién paga realmente esta factura? Hoy conversamos con Javier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexport. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola Gisela, un caluroso saludo desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias. Javier, ya con el arancel del 30% en vigencia desde ayer, ¿qué está ocurriendo hoy en los puertos y en los embarques hacia Colombia? ¿Se están afectando contratos o ya hay cancelaciones concretas? Bueno, esto hay que mirarlo en su integralidad. Nosotros habíamos venido anticipando desde hace algunas semanas atrás que lo que ha venido ocurriendo en materia de los avances que se fueron dando en las conversaciones a un nivel político y diplomático, fueron decantando en una expectativa que, por ejemplo, en el caso de Colombia, nuestros compradores colombianos esperaban poder tener noticias positivas en el transcurso de estos días que permita continuar con el fluido comercio que habíamos venido sosteniendo. Sin embargo, dado que eso no ha ocurrido y que hoy el gobierno de Colombia ya ha activado el decreto que nos impone un arancel que ellos califican como recíproco, entonces algunos contratos que se mantuvieron en suspenso, estamos seguros que en el transcurso de los próximos días van a empezar a materializarse en una reducción de los pedidos que tenemos de cara a los siguientes meses, sobre todo marzo, abril, en donde en este momento se están hablando cuáles podrían ser esos términos de negociación. Pero en cualquiera de los casos, conceptualmente, nosotros creemos y habíamos sostenido que el hecho de tener una frontera segura, en el cual indiscutiblemente coincidimos, viene de la mano con tener una frontera libre y abierta, porque mientras esto está ocurriendo, las actividades ilícitas, la informalidad y el contrabando son quienes van ganando espacio en la zona fronteriza para el comercio. Ahora, Javier, en términos reales, ¿cuántas empresas estarían en riesgo y qué impacto puede tener esto en el empleo y en la liquidez? Sí, nosotros hemos evidenciado que solamente desde el lado exportador, por ejemplo, tenemos alrededor de 100 empresas que están directa y significativamente involucradas con el mercado colombiano. Con esto me refiero, Gisela, a que por lo menos un 30% de su facturación en exportación depende del mercado colombiano. Naturalmente, para quienes nos escuchan, es fácil entender y distinguir que cuando un 30% de facturación se pone en riesgo, en general toda la estructura de producción de la empresa y su sostenibilidad se pone en riesgo también. Usted había señalado hace un momento atrás algunos productos emblemáticos que han sido afectados por el decreto. Entre esos yo podría destacar que, por ejemplo, el caso de grasas y aceites vegetales en el ámbito alimentario o en manufacturas, las manufacturas de caucho que van desde calzado, que está liderando como marca en el mercado colombiano, y los neumáticos, que le destina una parte importante de la producción a Colombia, pero que además está situado en el austro del país, es el nivel de interrelación geográfica que tiene en este momento la relación con Colombia. Y ese patrimonio comercial que hemos ido acumulando es el que nosotros creemos que hay que preservar, y por eso hemos hecho el llamado a que se retomen los diálogos al más alto nivel diplomático desde el punto en el que se habían quedado en las conversaciones que se mantuvo, entiendo yo, hasta el encuentro que tuvo lugar en Quito, y de eso surjan dos compromisos concretos, porque nosotros hemos visto que había una serie de temas que se habían tratado. Creemos que hay que simplificar la discusión. Uno, en temas de seguridad, yo creo que ambos países estarán en condiciones de comprometerse y, sobre todo en el caso colombiano, de asegurar y salvaguardar que los controles en frontera se pueden reforzar. Nosotros mismos hemos palpado como sector productivo, como sector empresarial, cómo las vulneraciones y las fisuras que tiene la frontera son espacios en donde los controles o la falta de controles ha hecho que esas actividades ilícitas también.
Pero Javier, en esa eso, reunión sí. de donde usted dice que se debían sacar algunas alternativas para la solución de esta crisis, ¿realmente se logró un acuerdo? Porque vino una comitiva desde Colombia a Quito, vino la canciller colombiana también, gente de alto nivel de la Cancillería, pero del lado ecuatoriano no fue la canciller, no se había presentado nadie de alto nivel como para recibir a la comitiva y poder llegar a acuerdos reales para la eliminación de este conflicto. Bueno, más allá de eso, lo que yo sí puedo decir desde el lado empresarial es que la cita, por lo menos de la información oficial y pública que todos conocemos, tuvo lugar. Y algunos avances en esa materia se habrán tratado, sobre todo porque nosotros creemos, más aún al haber hablado con nuestras contrapartes en Colombia, que hay dos objetivos en el cual indiscutiblemente las poblaciones colombianas y ecuatorianas estaremos de acuerdo. Queremos una frontera más segura y al mismo tiempo queremos que las empresas que han venido haciendo formalidad y desplazando las actividades ilícitas, no solo en la frontera, sino en las zonas de influencia que tienen comercio con Colombia, puedan seguir expandiéndose para ganarle espacio al contrabando. Entonces, yo creo que sobre la base de los avances que ya se pudieron haber adelantado, sean estos muchos o pocos, lo importante es que ese canal de alto diálogo de nivel diplomático se pueda retomar, porque lo peor que nos puede ocurrir en este momento es tener una frontera en donde el compromiso de seguridad no se ha reforzado, pero que además al mismo tiempo no tiene la posibilidad de que las empresas formales trasladen sus productos. Ahora, usted mencionaba que Colombia califica esto de aranceles recíprocos, ¿no? Que es una decisión en respuesta a esta tasa de seguridad aplicada por el Ecuador desde el 1 de febrero. El sector exportador considera que esta escalada era previsible. ¿Hubo señales que tal vez no se atendieron a tiempo? Indiscutiblemente existía ya la previsión, no solo por el anuncio que hizo el propio gobierno colombiano de que estaba en análisis un listado de productos inicial, por lo menos de manera preliminar, como para imponerles un arancel. A todas luces, la situación que estamos viviendo en materia comercial a nivel bilateral podría ser que traspase, y eso es algo que le corresponderá a la Secretaría General de la Comunidad Andina, pero podría ser que traspase el ordenamiento que nos ha unido comercialmente a nivel de la Comunidad Andina. Nosotros creemos que en cualquiera de los escenarios, y esto ya ha demostrado jurisprudencia previa en otras ocasiones, en otros casos, en años previos, cualquier gravamen que pueda poner en riesgo el libre flujo de comercio que existe entre los dos países y que no tenga una contraprestación, definitivamente termina impactando en los negocios formales de lado y lado. Porque si bien somos exportadores, Gisela, también debo decir que tenemos empresas que importan, y el momento en el que importan traen insumos, por ejemplo, y esos insumos han sido sobrecargados también desde el lado ecuatoriano, y eso nosotros no lo vamos a poder trasladar a terceros mercados, porque son costos que simplemente se van sumando y por lo tanto habrán oportunidades que se van perdiendo de poder ganar espacio, incluso en terceros mercados, no solo lo que le exporta Ecuador a Colombia, sino lo que se transforma, importando insumos desde Colombia para llevarlo a un tercer mercado. Ahora, escuchábamos hace un momento declaraciones de Mauricio Pozo, exministro de Economía, que decía que no podemos, si bien es un derecho legítimo de exigir que cumplan con las medidas de seguridad también desde el lado de Colombia por parte de nuestro gobierno, también el mezclar las dos cosas, el comercio con temas de seguridad, no es positivo para el país, decía Mauricio Pozo. ¿Estamos, cree usted, frente a una disputa técnica dentro de la comunidad andina o ante una decisión política que termina utilizando al comercio como una herramienta de presión? En efecto, yo quisiera agregar algo a esa conclusión a la que ha llegado Mauricio, porque a nosotros nos parece que la seguridad y el comercio sí pueden estar interrelacionados, pero en la medida en la que el comercio lo que permite es que cuando abre oportunidades de una opción de ingreso formal a las familias, evita que estas actividades ilícitas puedan ir sumando más personas y más negocios a ese circuito informal. Ahora bien, claramente dentro de esto, tal como se han venido dando las cosas, nosotros creemos que el camino no es el correcto. Es decir, el hecho de castigar a la producción formal, porque finalmente el contrabando va a seguir fluyendo y hay contraincentivos en este momento para que el contrabando se siga expandiendo, y ese, por lo tanto, para generar un mayor espacio de seguridad, mientras el nivel político logra un entendimiento,
no es el camino, porque después poderlo recuperar en términos de actividad formal, es posible que muchas líneas de negocio se terminen perdiendo y no las podamos recuperar en el tiempo. Frente a ese escenario, justamente, Javier, varios exportadores ya han advertido que compradores colombianos están buscando proveedores en otros países, ¿no? Si se pierde ese espacio en el mercado, ¿cuánto tiempo podría tomar recuperarlo, incluso si se elimina el arancel? Aquí una reflexión más amplia, Gisela, porque en efecto fue nuestra federación quien alertó de que hay una serie de compradores colombianos importantes, varios de ellos, que ya se encuentran cotizando con proveedores de Brasil, México, China incluso. Y esto obviamente deja como lección y aprendizaje que mientras existió la expectativa de que estas medidas se pueden suspender, y obviamente nosotros seguimos abonando para que eso ocurra, pero en la medida en la que se alarga más una posible solución, esas suspensiones se van a ir transformando en eliminación de contratos. Con su pregunta, eso va a significar que el momento en el que vamos perdiendo las posibilidades de tener esa presencia del producto ecuatoriano, después volverlo a retomar no es un tema de tiempo, es un tema en el que hoy, con la reconfiguración del comercio global, con las condiciones de incertidumbre que tenemos, cada mercado está tratando de ser mucho más selectivo y mucho más estratégico en relación a los socios que le pueden proveer de manera fiable. Si es que esta solución no deja enrumbada esta disputa, no deja enrumbada una solución inmediata, con un horizonte de por lo menos del mediano plazo, es probable que esos negocios no se puedan volver a recuperar. Y esa es la alerta que nosotros estamos enviando en este momento. ¿Qué debe hacer de inmediato el gobierno ecuatoriano? No sé, revisar la tasa de seguridad, activar mecanismos urgentes en la CAN o elevar el nivel diplomático o incluso tomar medidas de compensación internas en el país. ¿Qué debería hacer, cree usted? Hay dos elementos que son importantes en este momento. Primero, por lo menos nuestro llamado es no solo al gobierno ecuatoriano, sino al gobierno colombiano también, porque los intentos que se han generado para poder retomar el diálogo del más alto nivel diplomático son intentos que por lo menos en lo público y en lo oficial no hemos visto ningún avance adicional después de la reunión que se mantuvo en Quito. Nosotros creemos que es importante que a ese alto nivel político exista una escucha activa, tanto de los sectores productivos colombianos como de los ecuatorianos que estamos involucrados sobre esto. El segundo elemento que quiero abonar, Gisela, es que me parece a mí que los negocios, por todo lo que hemos explicado en esta entrevista, no tienen el tiempo como para esperar una resolución a nivel andino. Y esto es crucial y fundamental. Si bien es cierto, hay un ordenamiento andino y nosotros siempre hemos sido partícipes de respetar las reglas internacionales, pero creemos que por el impacto que puede tener este tema, es ya importante que los dos gobiernos encuentren un mecanismo de diálogo bilateral que evite tener que esperar todo el proceso dilatado que usualmente suele tomar una resolución en el marco de la comunidad andina. Con las demandas que ha planteado Colombia y las demandas que ha planteado por su lado Ecuador, creo que lo que vamos a terminar consiguiendo, si es que no privilegiamos ese espacio de conciliación diplomática bilateral, es que por un lado, los procesos se vayan dilatando mientras hay el contrapeso de las demandas del otro país, y eso al final del día terminará redundando en que el comercio se va despegando mucho más entre Ecuador y Colombia sin posibilidades de poderse recuperar rápidamente. Le agradezco muchísimo, Javier. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, a ustedes. Gracias, Gisela. Estuvo con nosotros Javier Rosero, presidente ejecutivo de FedExport. Notimundo a la carta.